1937. El Hindenburg, la máquina voladora más grande del mundo, llega a los Estados Unidos con 97 personas a bordo. Es el fin de un exitoso vuelo transatlántico. Momentos antes de aterrizar, hay un feroz incendio. En solo 34 segundos, la poderosa aeronave queda destruida. Mueren 36 personas. Muchos sufren quemaduras horribles. ¿Pero qué causó ese devastador incendio? Ahora un detective de accidentes de aviación del siglo XXI revisa uno de los más famosos desastres aéreos de la historia. Mediante avanzadas simulaciones de computadora, revelaremos lo que realmente destruyó el Hindenburg. Los desastres no ocurren porque sí, son una cadena de eventos críticos. Revelaremos las claves de los últimos segundos catastróficos. El dirigible Hindenburg. Europa. Alemania. Frankfurt. 3 de mayo de 1937. El LZ-129 Hindenburg, la mayor máquina voladora jamás construida, sale de su hangar. Su destino es Lakehurst, Nueva Jersey. No es un cruce común. Es el lanzamiento del primer vuelo transatlántico programado de la historia. Desde su salida del hangar en marzo de 1936, la aeronave realizó una serie de 62 exitosos vuelos de prueba y publicidad. Construido por la compañía Zeppelin, el Hindenburg mide 245 metros de longitud, como un transatlántico, y tiene la altura de un edificio de 13 pisos. Los 36 pasajeros que abordarán esta noche pasarán su vuelo en la cubierta de pasajeros, cerca del frente de la nave. En su mayoría son importantes hombres de negocios, pero también figura en la lista de pasajeros una de las primeras familias que volaron en el Hindenburg, Hermann y Matilda Dönner, con sus 3 hijos, Irene, Walter y Werner. Esta adinerada familia vive en México, a 11.000 kilómetros de allí, y regresan de unas vacaciones en Alemania, su tierra natal. Para Werner, de 8 años, volar en una aeronave es una experiencia única en la vida. Los dirigibles en general eran el tema del día y eran un modo sofisticado de viajar. Las aeronaves serán los transatlánticos del futuro, pero por ahora son solo patrimonio de los más pudientes. Un pasaje de ida cuesta $400, más de $5.000 en dinero actual. Es el mejor viaje de lujo. Un restaurante que sirve manjares y los vinos más finos. Salas de estar de suntuoso diseño y, por supuesto, vistas espectaculares desde la cubierta de paseo. Irene, hermana de Werner, tiene 14 años. Para ella el viaje es su oportunidad de dejar la niñez y entrar en los sofisticados círculos de adultos. Para ella era algo especial. De alguna manera, creció durante este vuelo, adoptó otro peinado. Y pues ya era una señorita jovencita. En tierra se reúne una multitud para observar el lanzamiento. Para muchos, el solo hecho de ver esta enorme aeronave es una experiencia inolvidable. Al abordar los pasajeros, les confiscan sus encendedores y fósforos, y tienen prohibido expresamente salir de los sectores destinados a los pasajeros, con buena razón. La cubierta de la aeronave es de algodón y lino resistentes, impermeabilizados y compactados con una pintura química llamada Duco. Dentro de la cubierta hay 16 bolsas de gas de más de 30 metros de altura, conteniendo casi 200.000 metros cúbicos de hidrógeno, un gas más liviano que el aire y altamente inflamable que da elevación a la nave. Delante de la cubierta de pasajeros, aferrado debajo del dirigible, está su cerebro, la gran cabina de control. Al mando está Max Pruss. Es uno de los capitanes más experimentados de la compañía, con más de 22 años de experiencia de vuelo. Además, comandó al Hindenburg en 22 vuelos anteriores. 8:15 p.m. Justo a horario, el capitán Pruss ordena a la tripulación de tierra que suelte las amarras. La tripulación arroja 590 kilos de agua de balasto y la aeronave se eleva.
Al llegar a los 60 metros, la tripulación enciende los 4 motores diésel a hélice de 1100 caballos de fuerza. En la cubierta de pasajeros, los Dönner se despiden de amigos y familiares en tierra. Para Matilda Dönner, quien deja nuevamente su hogar, es un momento conmovedor. Recuerdo que mi madre tenía lágrimas en los ojos cuando despegamos, y eso no era acostumbrado en ella. Apenas puedo recordar ver a mi madre llorando. En pocos minutos, el Hindenburg alcanza la velocidad máxima de 125 kilómetros por hora. El viaje de 6.500 kilómetros debería tardar unos 2 días y medio, un poco más de la mitad de lo que tardaría un barco. Su itinerario de vuelo sobrevolará Holanda, bajará por el Canal de la Mancha y cruzará el Atlántico hasta la costa este de los Estados Unidos. La compañía envía a su jefe de operaciones, Ernst Lehmann, para observar este importante vuelo. Lehmann es ferviente adepto al partido gobernante nazi. Está a bordo para asegurar que el Hindenburg viaje a horario. Cualquier demora será una gran vergüenza. Pero como bien sabe Lehmann, el Hindenburg tiene un talón de Aquiles: mal clima. Fuertes vientos pueden desviar la aeronave. También dificultan sus complejas maniobras de aterrizaje. Una tormenta severa hasta podría poner en peligro a la nave. En 1930, el R-101, Orgullo del Imperio Británico, iba en viaje hacia la India. Cayó sobre Francia debido a una fuerte tormenta. El accidente causó la muerte de 48 de los 54 pasajeros a bordo. La tragedia puso fin al programa de aviación británico. Entre 1925 y 1935, la Marina de los Estados Unidos perdió 3 aeronaves debido al mal clima. Para 1937, una sola aeronave llamada Los Ángeles aún queda en servicio. El camarero de vuelo Werner Franz no está preocupado. La compañía tiene un registro de seguridad del 100% en 27 años de vuelos comerciales. Y el joven Werner, de 14 años, sabe que en tiempos duros como estos, tiene la fortuna de tener empleo. Yo estaba muy orgulloso de estar entre la tripulación y hacer todos estos viajes y conocer tantos países. Mi padre no tenía trabajo en esa época y teníamos poco dinero. Era increíble formar parte de esto. Pero en el vuelo de hoy, hay una nueva amenaza para los pasajeros y los tripulantes en el Hindenburg. Bajo la dictadura de Adolf Hitler, los nazis se rearman para la guerra. También reprimen brutalmente toda oposición en su país. La construcción del Hindenburg fue financiada en parte por Hitler y se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda nazi. Pero la representatividad de la aeronave también la convierte en blanco para los oponentes al régimen nazi. En 1933 el Parlamento alemán se incendió y solo quedaron cenizas. Las autoridades alegaron sabotaje. Y ahora, hace solo unos días, las autoridades germanas le advirtieron a Ernst Lehmann que había una amenaza específica contra este vuelo crucial. ¿Podría haber saboteadores a bordo pasando por pasajeros o tripulantes con la misión de destruir el Hindenburg? Miércoles 5 de mayo, tercer día. Ernst Lehmann, jefe de operaciones de Zeppelin, y el capitán Prus están preocupados. El Hindenburg debería estar viajando a 125 kilómetros por hora, pero los fuertes vientos de frente están arruinando el horario. A este paso llegarán 12 horas más tarde. Joseph Spa, un alemán que vive en Long Island, Nueva York, está a solo un día de reunirse con su familia. Estuvo de gira por Alemania con su número artístico de acrobacias y comedia cómica. Su próxima actuación será en el Radio City Music Hall de Nueva York. Lleva un perro de regalo sorpresa para sus niños. Está viajando en la sección de cargas en una cubierta inferior. Spa debe alimentarlo a menudo, pero está en una zona restringida y le advierten que debe ser escoltado por un tripulante de la nave. Ernst Lehmann, el capitán Prus y un observador de la compañía Zeppelin son los únicos 3 a bordo que están en conocimiento de la amenaza de sabotaje al Hindenburg. No es la primera vez que la aeronave recibe una amenaza, de modo que la tratan como una falsa alarma.
Y para mayor seguridad, hay oficiales de inteligencia vestidos de civil a bordo para intentar descubrir algún sospechoso. Pero el capitán Prus tiene otro problema. Aún está luchando contra los fuertes vientos de frente. Aún están con 12 horas de retraso. Llegar tarde ya es malo, pero el viaje de regreso a Frankfurt a la noche siguiente es muy importante y el pasaje está completo. La aeronave estará completa con gente de la alta sociedad que viaja a ver la coronación del rey Jorge VI en Londres. Es el acontecimiento del año. Si el Hindenburg no lleva a los pasajeros a Europa a tiempo, Lehmann tendrá un desastre de relaciones públicas. Los pasajeros terminan sus bebidas luego de la cena y se retiran a sus camarotes. Es su última noche en el Hindenburg. En pocas horas estarán en Nueva Jersey. Werner Franz duerme unas horas. Mañana estará ocupado preparando la aeronave para el vuelo de regreso. Jueves 6 de mayo, 6 a.m. El Hindenburg debería aterrizar en la base naval de Lakehurst, pero aún está a 1.130 kilómetros de allí. La hora de arribo estimada es a las 6 p.m., con 12 horas de retraso. Lehmann y Prus disponen de 16 horas para aterrizar, desembarcar pasajeros y carga, repostar y reaprovisionarse antes de partir nuevamente hacia Europa a las 10 p.m. Hoy solo serán 4 horas. Será muy poco tiempo. 2 p.m. La señora Dönner empaca las maletas de la familia. En la cubierta de pasajeros, Joseph Spa no ve la hora de reencontrarse con su esposa e hijos. Sabe que estarán muy felices cuando vean el perro que compró para ellos. El Hindenburg se aproxima a Nueva York, a solo 80 kilómetros al noreste de su destino. El capitán Prus concede a los pasajeros una hermosa vista del paisaje de Manhattan. Desde un puesto de vigilancia en la cima de la nave, el grumete Werner Franz se maravilla ante su primer vistazo del Nuevo Mundo. Nos acercábamos a Nueva York. Y este mar de cemento, la estatua de la libertad, los rascacielos, nunca había visto nada igual. 3 p.m. El Hindenburg aparece entre las nubes sobre el aeródromo de Lakehurst. Charles Rosendahl, comandante de la base, observa la gigantesca aeronave pasando sobre el hangar. Es un veterano comandante con 13 años de experiencia en vuelo y está preocupado. Se está generando una tormenta y ya comienza a soplar el viento. Aterrizar una aeronave es operación delicada que requiere maniobras precisas. Intentar hacerlo con mal clima sería un desastre. Rosendahl contacta por radio al capitán Prus. Le recomienda demorar el aterrizaje hasta que mejoren las condiciones. Envíe este mensaje al Hindenburg. De acuerdo, señor. La única opción de Prus es alejar la nave. Se dirige hacia el sudoeste esperando que amaine el temporal. Prus y Lehmann saben que ya casi no hay esperanzas de realizar la partida de regreso a las 10 p.m. Pero antes, Prus debe aterrizar la aeronave. 5:12 p.m. En Lakehurst, el viento amaina. El comandante Rosendahl contacta al Hindenburg por radio. Le dice a Prus, condiciones adecuadas para aterrizaje, personal de tierra a la espera. El capitán Prus vira la aeronave nuevamente hacia Lakehurst, pero se encuentra con fuertes precipitaciones, lo que dificulta su avance. En los últimos momentos del vuelo, los pasajeros van a la cubierta de paseo. 6:11 p.m. El capitán Prus vira para aterrizar la aeronave de frente al viento, la forma más segura de hacerlo. 6:13 p.m. De pronto, el viento gira al sudeste. Prus debe pensar deprisa. Puede abortar y girar la nave para alinearse con el viento, pero esto consumirá un tiempo vital. El capitán Prus decide aterrizar como está, pero eso significa que debe girar la nave deprisa. Ordena a la tripulación que vire cerrado hacia la izquierda. 6:17 p.m. Ahora el capitán Prus nota que la nave está pesada de cola. Debe equilibrar la nave antes de aterrizar, de lo contrario dañará la cola. Ordena la eliminación de más de 1.000 kilos de agua de los tanques de balasto. 6:19 p.m. Prus ordena un viraje pronunciado a la derecha para alinearse con el mástil. La aeronave aún se inclina hacia atrás.
Bruce ordena a 6 tripulantes desde la sala de oficiales en el fondo que se desplacen hacia el frente para equilibrar el peso. 6:20 p.m. La aeronave finalmente llega a la zona de aterrizaje. Aminoran y flotan sobre el aeródromo. Se congrega una multitud para presenciar la primera llegada del Hindenburg a Norteamérica este año. Los noticieros filman el arribo, esperando conseguir buenas imágenes del proceso de aterrizaje. Ahora solo falta que la tripulación baje un cable del frente hasta el mástil de amarre. Luego el personal de tierra arrimará la nave al mástil. Antes de bajar el cable de amarre, Bruce debe lanzar 2 cabos de anclaje. Estos los sostendrá el personal de tierra para evitar que el Hindenburg se desplace. 6:21 p.m. Cae a tierra el primer anclaje, seguido de inmediato por el segundo. 6:25 p.m. De pronto, el gentío en tierra ve llamas alrededor de la aleta estabilizadora. Luego el frente de la nave se levanta. Mesas y sillas se deslizan por el piso. Los pasajeros caen. Werner Dönner siente que el aire se calienta como un horno. De pronto el aire se encendió. En un instante todo estaba en llamas. La aeronave más grande del mundo es un infierno total. 97 personas, incluyendo a los 3 niños Dönner, están atrapados dentro del Hindenburg, a 60 metros de altura. 36 pasajeros están a instantes de desembarcar del Hindenburg cuando ocurre el desastre. En el sector de control, la tripulación siente un sacudón. Un oficial grita: "La nave está en llamas". El frente de la nave se eleva más de 100 metros del suelo. El fuego arrasa la aeronave. En segundos, el Hindenburg queda envuelto en llamas. Werner Franz está atrapado en el corredor de la cubierta inferior. Debe encontrar una salida antes de que lo alcancen las llamas. Esta explosión significaba una gran catástrofe. Supimos al instante que la aeronave estaba perdida, estaba incendiada y no podíamos salvarla. Werner avanza como puede por el corredor buscando una salida, pero tropieza y cae. Se aferra fuertemente a la cuerda de la baranda. Al estar colgado de estas cuerdas, todas las experiencias de mi vida regresaron a mí como un filme. Werner se abre paso a puntapiés por la lona de la planchada. Salta de la nave incendiada cayendo a tierra 5 metros más abajo. Vencido por el terror, corre a los brazos de un compañero tripulante. Perdí el control y comencé a gritar. Pero él me serenó y me dijo: ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¿No es así? Contrólate. Ve a ayudar a alguien. Pero Werner está tan aterrado que no puede regresar al infierno. La gente con graves quemaduras pasaba corriendo junto a mí. De ninguna manera regresaría a la aeronave. El fuego consume al Hindenburg. Los Dönner están en la sala de estar. Si no salen ahora morirán, pero están a 9 metros de altura. Matilda le grita a su hija Irene de 14 años que salte por la ventana, pero la niña está muy asustada. La señora Dönner alza a su hijo Werner de 8 años. Intenta lanzarlo por la ventana, pero él cae hacia atrás. Finalmente halla las fuerzas necesarias para alzarlo una vez más. Esta vez tiene éxito y Werner cae a tierra con su hermano. Se vuelve hacia su hija nuevamente pidiéndole que salte. Pero Irene está paralizada por el terror. En cambio, se dirige hacia las llamas en busca de su padre. Desesperada, la señora Dönner salta con sus hijos. El acróbata Joseph Spa también salta por la ventana. Rueda por el pasto, se incorpora y se aleja con dificultad. Pero no puede rescatar a su perro que perece en el incendio.
34 segundos después de la aparición de las primeras llamas, el Hindenburg se consume en el infierno. Los restos se desploman a tierra, totalmente destruidos. Las ambulancias llevan a los sobrevivientes al hospital. Werner Döner y su madre resultan gravemente heridos. Su hermano Walter sufre quemaduras menores, pero su padre murió dentro de la nave. Un tripulante rescata a Irene del incendio, pero está al borde de la muerte. Mi hermana estaba tan grave que la llevaron a otro sector del hospital, probablemente a terapia intensiva. Mi madre se quejaba mucho por estar separada de su hija. En la mañana los doctores le llevan la noticia a Matilda Döner. Su hija Irene murió durante la noche a causa de las quemaduras. Apenas tenía 14 años. Y mi madre estaba muy enfadada con las autoridades del hospital, porque no había podido verla más. Pero tal vez fue lo mejor, porque debía estar en muy malas condiciones. El capitán Prus sobrevive, pero tiene graves quemaduras. Ernst Lehmann está herido de muerte. De las 97 personas a bordo, 29 murieron. Muere un oficial de tierra. Otros 6 mueren en el hospital. ¿Pero qué causó esta tragedia? Los alemanes tienen un 100% de seguridad en sus vuelos comerciales. Y el Hindenburg era una aeronave muy sofisticada. El orgullo del Tercer Reich. Los Estados Unidos y Alemania inician una investigación conjunta. Entrevistan a los pasajeros y tripulantes sobrevivientes. Toman testimonio a más de 90 testigos presenciales. Pero en 1937 hay muy poca tecnología en la cabina para conducir una investigación concluyente del accidente. Y en los 68 años después de la tragedia, aparecieron muchas teorías, algunas muy controvertidas. Aún hay debate sobre la causa real de la destrucción del Hindenburg. Ahora, Segundos Catastróficos revisa la investigación por la pérdida de la famosa aeronave. Con experimentos forenses y científicos modernos, finalmente resolveremos el misterio. ¿Qué fue lo que comenzó el fuego a bordo del Hindenburg? ¿Pudo ser un acto de sabotaje? ¿Y qué alimentó tanto el fuego para que consuma toda la nave en solo 34 segundos? Una avanzada simulación por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede llegar, al corazón de la zona de desastre. Greg Feith es uno de los mejores detectives de accidentes de los Estados Unidos. Tiene 24 años de servicios en la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte. De los 24, pasó 8 como jefe del equipo que investiga cada accidente importante en los Estados Unidos. Trabajó en algunos de los accidentes aéreos más complejos y desconcertantes del mundo, y hasta ahora resolvió cada uno de ellos. Pero hay un desastre que siempre quiso explorar. El Hindenburg siempre me intrigó, porque era una magnífica máquina voladora que cayó en el mayor de los desastres, una catástrofe, y nadie realmente tenía idea de cuál había sido la causa. Pero Feith aporta la experiencia de un investigador moderno y su habilidad de forense. Debe mantener la mente abierta a todas las posibles causas del accidente. En cualquier gran explosión de una aeronave moderna, toda la atención se deriva hacia el terrorismo. Cuando hay un incendio durante el vuelo, debemos pensar lo peor. Hay que determinar qué condujo a ese incendio en vuelo. Uno va a lo extremo y lo extremo es el sabotaje. Feith se entera que el Hindenburg recibió muchas amenazas de sabotaje en su año de operaciones. Pero ¿quién querría destruirlo? Rick Citarrosa es vicepresidente de la Sociedad Histórica del Lakehurst y especialista en la época del Hindenburg. Al tornarse cada vez menos popular en el mundo el régimen nazi, debía enfrentar una serie de problemas de seguridad y por esa razón había gran temor de que se produjera un acto de sabotaje contra la aeronave. Greg Feith examina el informe original por si había alguna evidencia de advertencias de sabotaje. Nota que Ernst Lehmann recibió un informe de la inteligencia alemana sobre una amenaza específica. Pero ¿quién tenía motivos? Hitler y su partido nazi tenían muchos enemigos en Alemania. Tenían una política de represión brutal contra los judíos, socialistas, comunistas y escritores opositores. Cualquiera de ellos estaría feliz de ver destruido al Hindenburg.
Veit verifica los informes oficiales y encuentra a un pasajero que pudo tener la oportunidad de destruir al Hindenburg. Joseph Spa. Luego del accidente, Spa es investigado intensamente. Vive en Norteamérica con su familia, pero es alemán. Y en los últimos meses había estado viajando por toda Europa. Es justamente el tipo de entorno que hace pensar seriamente a la inteligencia alemana. Según el informe del FBI, Joseph Spa actuó en forma sospechosa. De hecho, Spa accedió a áreas de alta seguridad donde no se permitía la entrada a ningún pasajero, aparentemente a visitar a su perro. El hecho de que Spa sea un acróbata con gran agilidad significa que podía trepar con facilidad por los angostos recovecos del Hindenburg. ¿Pudo Spa haber utilizado a su perro como cortina para plantar una bomba? ¿Era este actor de Music Hall realmente un despiadado terrorista responsable de la destrucción del Hindenburg y la muerte de 36 personas? El investigador de accidentes aéreos Greg Veit está intentando develar uno de los mayores misterios de la aviación. ¿Por qué estalló en llamas el dirigible Hindenburg y se estrelló sobre la base naval Leichhardt en 1937? Muchos de los oficiales y tripulantes del Hindenburg estaban convencidos de que la causa fue sabotaje. Veit quiere saber si la teoría tiene asidero. En el informe encuentra un dato intrigante sobre uno de los pasajeros. El acróbata Joseph Spa se internó en áreas no autorizadas, donde estaban los tanques de combustible en varias ocasiones y solo. Le dijo a la tripulación que estaba atendiendo a su perro. ¿Podría estar buscando un lugar para instalar una bomba? Veit sabe que el FBI investigó a Spa y no pudo encontrar un motivo, pero quiere ver él mismo los movimientos de Spa dentro de la nave, bajo el microscopio. Estudia las imágenes de los noticieros. Lee los informes de testigos. Manifiestan que el fuego comenzó en la parte superior de la nave, junto a la aleta vertical. Para que Spa llegue a ese sector, debía trepar por un pasadizo de 30 metros. Aún con su agilidad de acróbata, le habría llevado varios minutos. Y de algún modo debería evitar ser detectado por los tripulantes que patrullaban el sector. Y si lo descubrían, no podía alegar estar alimentando a su perro cuando éste estaba en el sector de carga, en la zona inferior de la aeronave. ¿Por qué se habría tomado tantos riesgos cuando tenía muchas oportunidades de instalar una bomba aquí, con un efecto igual de destructivo? Veit decide que es demasiado exagerado y descarta a Spa como un potencial saboteador. De modo que si no fue un acto terrorista, ¿qué otra causa pudo incendiar la nave? Los informes conjuntos manifiestan que fue una chispa que incendió la pérdida de hidrógeno, que a su vez consumió a la nave en 34 segundos. El hidrógeno ciertamente parece el culpable más obvio. Es muy inflamable cuando se mezcla con el aire, y el Hindenburg tenía 16 celdas de gas, con un total de 200.000 metros cúbicos de hidrógeno. Pero durante casi 70 años después del accidente, muchos expertos tuvieron dudas de la idea de que el hidrógeno haya sido el verdadero acelerador del fuego. Los alemanes eran conscientes del peligro del hidrógeno, de modo que tomaron todas las precauciones posibles. Confiscaban todos los encendedores y fósforos al comienzo de cada viaje como precaución contra incendios, y el hidrógeno solo se enciende al mezclarse con el aire. Veit concentra su atención sobre una teoría reciente. Algunos expertos dicen que hubo una pérdida de diésel oil que se encendió y que luego lo siguió el hidrógeno al extenderse el fuego. Veit estudia los planos del Hindenburg. Hay 88.000 litros de diésel oil en los tanques que están bajo la nave. Las líneas de combustible van desde los tanques hasta los 4 motores exteriores. ¿Pudo haber una pérdida de combustible en uno de estos tubos? Revisando la historia de vuelos del Hindenburg, se encuentra con la declaración de un observador americano. Harold Dick, ingeniero que trabajaba en la compañía de aviación norteamericana Goodyear, asistió invitado por los alemanes a los vuelos de prueba en 1936. En uno de los vuelos notó un fuerte olor a combustible en la quilla, al fondo de la nave. Greg Veit lee que en un vuelo posterior, Dick nota que las líneas principales de combustible no parecen muy herméticas. La pérdida de combustible atrae la atención de Veit, pero necesita saber qué pudo encender esa pérdida de combustible, si es que la hubo. La causa más probable sería un cortocircuito en los cables, creando una chispa. Pero Veit no está convencido de que una chispa pueda encender el diésel oil.
Sabe que el diésel tiene un punto de ignición alto. Debe llegar a casi 65 grados Celsius antes de encenderse. Si hubiese una pérdida, debería ser calentado hasta esa temperatura para que una chispa lo encienda. Veit estudia los planos de la aeronave para ver si en algún lugar el combustible entra en contacto con una fuente de calor. Encuentra solo una: la sala de máquinas. Este es el punto más caliente por el que pasa el combustible antes de alimentar los motores de 1100 caballos de fuerza. Pero hay un problema. Los motores están montados en el exterior, suspendidos bajo la aeronave. Si un incendio hubiese comenzado allí, la gente en tierra lo habría visto claramente. En cambio, todos dicen que el fuego comenzó en la parte superior de la aeronave. Que un fuego comience en la parte inferior de la nave, se propague por todo su diámetro y luego salga por la parte superior en muy poco tiempo sin que nadie lo note, es muy poco probable. Greg Veit descarta una pérdida de combustible como causa del incendio que destruyó el Hindenburg. Ahora se vuelca hacia otra importante teoría sobre la causa. No algo dentro de la nave, sino su cubierta exterior. La cubierta es un material de algodón y lino pintado con un producto químico llamado Duco que impermeabiliza la aeronave y protege las bolsas de gas del calor de los rayos solares. El Duco utilizado en el Hindenburg era un nuevo tipo de pintura llamada butilacetato de celulosa. Este Duco es más inflamable que las pinturas anteriores. La teoría de la pintura dice que de algún modo la cubierta de la nave estalló en llamas. El Hindenburg ardió deprisa. Las imágenes revelan que las llamas arrasaron por completo a la nave en 34 segundos. ¿Podría la cubierta pintada ser tan inflamable? La tela que se usó para cubrir el Hindenburg es un material de algodón y lino que de por sí es inflamable, pero estaba impregnado con este producto químico. Y mientras tiene alguna capacidad de encenderse, ¿puede arder tan deprisa? Esa es la gran pregunta. Veit decide realizar un experimento para probar la teoría de la pintura. Prepara una muestra de la cubierta del dirigible hecha con la misma combinación de algodón y lino. La tela se recubre con el Duco y una mezcla de óxido férrico más óxido de aluminio, tal como era la cubierta del Hindenburg. Si el material es acelerador, este experimento lo demostrará. Por seguridad, la prueba se hace al aire libre. Si hay viento, es probable que empuje las llamas en una dirección más deprisa que en otra. Para compensar esto, utiliza 2 cronómetros para medir el avance de las llamas. Ya. Al llegar las llamas al círculo interior, comienza a tomar el tiempo. Cuando llegan al borde exterior, detiene los cronómetros. 1 minuto para el lado asistido por el viento. 1 minuto con 8 segundos para la llama que avanzó contra el viento. Ambas demasiado lento. El Hindenburg de 245 metros se quema en 34 segundos. A la velocidad del experimento, le habría llevado 40 horas para consumirse. Veit llega a la conclusión de que la cobertura no fue el acelerador fatal. ¿Qué fue lo que destruyó al Hindenburg entonces? ¿Estaba correcto el informe original después de todo? ¿Fue el hidrógeno? Desde el punto de vista investigativo, hay que preguntarse qué puede arder tan deprisa, que destruye un tubo de casi 300 metros en unos pocos segundos. Veit convoca al profesor Nick Syred, ingeniero mecánico con 30 años de experiencia en velocidad de combustión, para que calcule si fue el hidrógeno lo que hizo arder al Hindenburg. La aeronave medía 245 metros de largo. El profesor Syred sabe por estudios científicos que el hidrógeno arde a una velocidad de 9 metros por segundo. Realicé cálculos de la velocidad de la llama de hidrógeno y es perfectamente consistente con los 34 segundos en que el incendio destruyó a todo el Hindenburg. No hay nada más en la nave que arda tan deprisa y que pueda consumir al Hindenburg en ese corto periodo. Greg Veit determina que el hidrógeno es el acelerador fatal del fuego que devastó al Hindenburg, consumiéndolo en 34 segundos. Pero el hidrógeno debía escapar para mezclarse con aire antes de poder arder. Recorriendo los testimonios de testigos, encuentra algo que puede sugerir una pérdida de hidrógeno.
Testigos presenciales en tierra notan una agitación en la parte superior de la nave, cerca de la aleta vertical, justo antes de que se declare el incendio. ¿Podrían estar viendo un escape de hidrógeno empujando contra la cubierta? El informe original indica que esta puede haber sido la causa. Pero Feit quiere averiguar cómo se escapó el hidrógeno. Estudia la composición de las celdas de gas. Son de una capa de plástico especial comprimida entre dos capas de algodón grueso. Se necesitaría una gran fuerza para destruir estas celdas. ¿Hay algo en la aeronave capaz de causar semejante daño? Luego Feit se concentra en los cables de sujeción del Hindenburg. Miles de cables que son vitales para la integridad general de la máquina. Hay más de 200 kilómetros de alambre envolviendo la estructura. Tienen un grosor de unos 3 milímetros. Son de acero, similar a las cuerdas de un piano, con una tensión máxima de 450 kilos. ¿Es posible que se corte uno de esos cables? Revisa los registros de mantenimiento y nota que algunos cables de aeronaves sufrieron roturas anteriormente. Examina el viaje final del Hindenburg para ver si hubo algo que pudo someter a la estructura de la nave a un gran esfuerzo. Primero revisa las condiciones climáticas. La nave tuvo fuertes vientos de frente durante todo su cruce del Atlántico, pero según la bitácora de vuelo, había tenido peores condiciones en otras oportunidades. Pero analizando los últimos momentos del vuelo, Feit encuentra una pista esencial. Justo antes del fuego, el Hindenburg hace su acercamiento final. De pronto el viento cambia de dirección y el capitán Prus ordena un viraje cerrado hacia la izquierda. Finalmente Prus ordena otro viraje cerrado, esta vez hacia la derecha, para alinearse con el mástil de amarre. ¿Podrían estos virajes cortar un cable de sujeción? Feit verifica los planos de diseño y nota que el Hindenburg no fue diseñado para los virajes violentos. Al virar la aeronave, genera una presión lateral sobre la aleta de cola. El Hindenburg mide 245 metros. Si vira con demasiada violencia, podría causar un esfuerzo excesivo en la estructura. Bajo este grado de tensión, un cable de sujeción podría cortarse. En un viraje cerrado, el mayor esfuerzo de la nave está justo delante de la aleta de cola. Y Feit sabe por informes de testigos que fue allí donde probablemente comenzó el fuego. Si se cortó un cable, el efecto del latigazo sería tan violento que podía cortar la cubierta protectora de la celda de gas. Feit también es consciente de que la aeronave pudo estar inclinada hacia atrás como resultado de la pérdida de hidrógeno de una celda. Tuvieron algunos cables de sujeción cortados anteriormente y debido a que el capitán estaba ordenando virajes muy cerrados hacia ambos lados, podría haber causado la rotura de uno de esos cables que abrió un orificio en una celda y así permitió la fuga de hidrógeno. Determina que fue la rotura de un cable lo que causó la pérdida fatal de hidrógeno. Pero esto no explica qué pudo causar la ignición del gas. Estudia las condiciones climáticas en el momento del accidente. El informe manifiesta que caía una leve llovizna sobre el aeródromo. Hubo una tormenta eléctrica justo antes. Aún se veían relámpagos hacia el sur del Lake Hurst. Aunque nadie vio caer un rayo sobre la aeronave, estas condiciones crean una atmósfera con gran carga eléctrica. ¿Pudo esta situación causar la chispa fatal? En aquella época se sabía que el roce de una aeronave con el aire produce miles de voltios de carga estática, igual que un globo frotado contra un suéter. El efecto se acrecienta en condiciones tormentosas. Mientras permanece flotando, la nave no está en peligro, ya que toda la máquina, el esqueleto de aluminio y la cubierta tienen el mismo nivel de carga eléctrica. Pero eso cambia cuando una parte de la nave toca tierra, y Feit lo ve en las imágenes filmadas, exactamente como sucedió. En la etapa final del aterrizaje, la tripulación lanza los primeros cabos de amarre. La lluvia moja los cabos, y al mojarse, la carga de la estructura metálica rápidamente fluye por estos a tierra. De inmediato, el voltaje en la superficie de la nave cae a cero. Pero la cobertura de la nave es de algodón y lino, que no son buenos conductores eléctricos y permanecen con alto voltaje. Condición perfecta para generar una chispa entre la cobertura y la estructura. Ahora Greg Feit ya sabe cómo se generó la chispa que encendió el hidrógeno.
ahora puede develar lo ocurrido a bordo del Hindenburg en esos segundos catastróficos. 14 minutos antes del incendio, el Hindenburg comienza su acercamiento final. Se acumulan cargas estáticas sobre la nave, uniformemente distribuidas en la estructura. Faltan 11 minutos. Sin advertencia, el viento cambia de dirección. En lugar de circundar el aeródromo en una curva amplia, el capitán Prus, ansioso por aterrizar lo más pronto posible, hace un viraje cerrado. Ante el esfuerzo de la maniobra súbita, cerca de la celda de gas número 4 se corta un cable de sujeción. La celda de gas se rompe y comienza una fuga de hidrógeno. 8 minutos antes de la catástrofe, el capitán Prus nota que la cola de la nave está pesada. Ordena eliminar agua para balancear el peso. Luego Prus ordena otro viraje violento, esta vez hacia la derecha para alinearse con el mástil de amarre. La nave aún está pesada de cola. El capitán Prus ordena a 6 tripulantes que caminen hacia adelante para hacer aún más contrapeso. Pero Prus está demasiado preocupado por aterrizar para darse cuenta de que la inclinación se debe a una fuga de hidrógeno. Faltan 4 minutos. El Hindenburg se detiene y la tripulación lanza los cabos de amarre. Los testigos en tierra notan un efecto de agitación cerca de la aleta de cola. No lo saben, pero lo que están viendo es el hidrógeno que se escapa de las celdas de la máquina voladora. Para las 6:25 p.m., debido a las precipitaciones, los cabos están mojados. Las cargas eléctricas fluyen de las partes metálicas de la nave hacia tierra. La cobertura de la aeronave, menos conductora que el metal, aún tiene mucha carga estática por una combinación del viaje y las condiciones atmosféricas. Tiene ahora un voltaje peligrosamente alto. Buscando la vía más rápida a tierra, una chispa salta de la cobertura al cable, encendiendo la fuga de hidrógeno. El fuego arrasa la aeronave al encenderse los 200.000 metros cúbicos de hidrógeno de las 16 celdas. 34 segundos más tarde, el poderoso Hindenburg queda destruido. 36 personas mueren en el accidente. Pero Greg Feith aún tiene un detalle sin resolver. ¿Cómo pudo el Hindenburg arder con una llama anaranjada, cuando el hidrógeno arde con una llama invisible? Greg Feith determinó que el Hindenburg quedó destruido por una chispa, causada por las condiciones atmosféricas tormentosas que encendió una fuga de hidrógeno. Pero aún le queda una pregunta. Él sabe que el hidrógeno arde con una llama invisible, y sin embargo los testigos manifiestan que el Hindenburg ardió con una llama anaranjada. ¿Cómo pudo arder así el hidrógeno? Feith arma otro experimento. Enciende un chorro de hidrógeno. No hay llama visible. Pero tan pronto como coloca un trozo de tela en la llama de hidrógeno, la llama se torna visible. El hidrógeno arde con llama invisible, pero no es lo que la gente dijo cuando observaba el incendio del Hindenburg. El fuego que ellos vieron era del material de cobertura que finalmente se encendió y ardió. Revisando papeles, Greg Feith se da cuenta de que la tragedia pudo ser evitada. Se entera de que la compañía Zeppelin tenía reglas estrictas sobre el procedimiento de aterrizaje. De hecho, durante el entrenamiento, advertían a la tripulación que no aterricen en condiciones de tormenta eléctrica. Toma conocimiento de que el Dr. Eckener, presidente de la compañía, culpó al capitán Prus y a Ernst Lehmann por el accidente. El doctor Eckener estaba convencido de que fue error del piloto. Cuando supo en qué condiciones intentaron aterrizar, quedó anonadado y muy enfadado. Sostenía sin ninguna duda que el aterrizaje nunca debió realizarse bajo esas condiciones. Pero Prus está bajo presión por aterrizar lo más pronto posible para compensar el tiempo perdido durante el viaje. También está con él Ernst Lehmann, director de operaciones de Zeppelin, en la cabina de control. Él también está ansioso por mantener el horario. En lugar de abortar el aterrizaje y esperar que mejoren las condiciones climáticas, intentan hacerlo bajo condiciones atmosféricas muy peligrosas. Lehmann decididamente influyó sobre Prus en sus decisiones de vuelo, que era constantemente demorado por los vientos de frente y luego por la tormenta eléctrica. El desastre del Hindenburg marca el fin de la era de aeronaves comerciales.
Alemania inmoviliza su otra aeronave de pasajeros, el Graf Zeppelin, hasta que puedan utilizar helio, gas no inflamable como medio de elevación. Pero con Europa al borde de la guerra, Estados Unidos, único país con provisión de helio, se niega a venderle el gas a Alemania. Y cuando estalla la guerra, los nazis cancelan por completo su programa de aeronaves. Pero el desastre enseñó valiosas lecciones. Nunca más se utilizó el hidrógeno como medio de elevación de aeronaves de pasajeros. Hoy en día son todas elevadas con helio. Inmediatamente después del desastre, la compañía Zeppelin diseña un carro de truenos. Esta máquina, ubicada en el aeródromo de Frankfurt, medía la actividad eléctrica en la atmósfera. Es un hito en la recolección de datos precisos sobre condiciones tormentosas. Y en la actualidad, la evaluación de las condiciones climáticas está a la cabeza de la seguridad de la aviación. Casi 70 años después, solo quedan 2 sobrevivientes de la tragedia que se tenga conocimiento. El grumete Werner Franz tiene ahora 83 años. Luego del accidente estudió ingeniería, pero los recuerdos de ese día aún permanecen grabados a fuego. Me llevó mucho tiempo recobrar la calma. Esas impresiones quedaron en mi mente durante mucho tiempo. Sufrí a causa de eso por tener que enfrentar la tragedia. Werner Dönner regresó a México con su familia. Ahora, a los 75 años, vive en los Estados Unidos. Aunque perdió a su padre y a su hermana, él cree que el accidente le causó un efecto positivo. Me pregunto qué habría sido de mi vida sin el accidente. Yo era un niño malcriado y tal vez me hizo una mejor persona de lo que hubiera sido en otras condiciones. El Hindenburg aún es la máquina voladora más grande jamás construida. Los pasajeros aéreos actuales podrían cruzar el Atlántico en pocas horas, pero el lujo y el estilo que disfrutaron los pasajeros del Hindenburg tal vez nunca serán superados.